Ahora vamos a hablar de los archivos. Los archivos en Android tienen diferentes formas de trabajarse. De hecho, archivos en general, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, vamos a pensar que tenemos una información que no es viable que yo esté siempre descargando de una base de datos, de un web service, de algún otro lado. Entonces, en ese momento, tú sabes que la mejor oportunidad para almacenar esa información sería tenerlo en un archivo. También, por ejemplo, si tú tienes un dato y sabes que ese dato en realidad se conforma por muchos otros datos y que a veces vas a tener que estar solamente leyendo, no escribiendo datos, porque leer archivos no es algo complejo, pero es algo que, digamos, exige un poco al teléfono, tampoco mucho, pero lo exige. Entonces, si vas a tener que estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo datos, ojo, estoy diciendo leyendo, nada de escritura, entonces probablemente esa información pueda ser recomendable que la tengas en un archivo. La puedes tener en un archivo en bruto, un TXT, la puedes tener en un archivo binario, la puedes tener en un archivo en formatos como XML, en formatos como JSON, y entonces probablemente te sirva tener un archivo cuando necesitas leer un volumen importante de datos. Entonces, los archivos que tú puedes tener en una aplicación Android son casi cualquier tipo de archivos que tú tienes en una computadora. Obviamente depende de la extensión y del formato del archivo que se pueda leer o no leer dentro del dispositivo. Comúnmente, los archivos que utilizamos en Android son los formatos siguientes: el XML, el formato JSON, el formato binario, el formato XML, y también normalmente usamos archivos como el .mp3 o el WAV o el OGG, pero son casos raros. En realidad, el formato de audio que se usa comúnmente podemos decir que es el MP3 o el OGG, que son los formatos que se trabajan. Y bueno, por ahí también a lo mejor podemos en algún caso necesitar un MP4, ¿no? Pero lo habitual son tener los archivos siempre de hecho se guardan normalmente en por dos lados, que digamos es lo más común. Lo puedes guardar dentro de tu directorio Assets, adentro de tu aplicación Android, en donde vas a tener ahí digamos, los elementos que no quieres que tengan o desarrollen un identificador para Java, o en este caso para los compilables, el archivo R, por ejemplo, de Android. Y también vas a tener la oportunidad de guardarlo en la parte externa, o sea, en la memoria SD. Y lo puedes almacenar desde un principio ahí en el código, le puedes indicar. Entonces, esto es lo que tendríamos que saber, digamos, a ciencia cierta de los archivos. De todas maneras, poco a poco iremos platicando de eso. Vamos a hacer un pequeño ejemplillo de cómo crear un archivo, leerlo, etc. Y también, y como bueno, en este caso vamos a utilizar XML, por ejemplo, de cajón y JSON para ver cómo leer los archivos. Y en el caso de SQLite, lo vemos en el siguiente capítulo.